Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, cual sea el caso. Somos del grupo 1 de la materia Realidad Plurinacional de la carrera de Pedagogía. El tema a tratar es la colonia y la educación elitista en el Alto Perú. La educación elitista en el Alto Perú. Virreyes del periodo. En esta época no hubo presidentes, pero destacamos los siguientes virreyes, como Blasco Núñez. Blasco Núñez de Vela y Marqués de Blasco fue un militar político español, capitán general de la Armada de las Indias en 1530. Fue el primero que capitaneó la flota de Indias que cruzó el Océano Atlántico llevando los cargamentos de oro y plata al rey Carlos I de España, evitando las amenazas de los corsarios. Antonio de Mendoza. Antonio de Mendoza y Pacheco fue un político y militar español, caballero de Santiago, comendador de Sucuellanos, primer virrey de la Nueva España, desde 1535 hasta 1550, y fue el primer virrey del Perú desde 1551 hasta 1552. Como también tenemos a Andrés Hurtado de Mendoza y Cabrera, segundo marqués de Cañete. Fue un militar y político español que llegó a ser el tercer virrey del Perú entre 1556 y 1560. Su gobierno marcó culminación del periodo de guerras civiles, caracterizando por continuas revueltas y modificaciones en el escenario del poder. Diego López de Zúñiga y Velasco. Diego López de Zúñiga y Velasco fue el quinto conde de Nieva y caballero de la Orden de Santiago. Fue el cuarto virrey del Perú, cargo que ejerció de 1561 hasta su asesinato, ocurrido en 1564, muerte que hasta hoy en día está teñida de misterio. Francisco Álvarez de Toledo, conocido también como el Solón Virreinal, fue un aristócrata y militar de la Corona de Castilla, que fue el quinto virrey del Perú. Ocupó dicho cargo desde el 30 de noviembre de 1569, el 1 de mayo de 1581, un total de 11 años y 5 meses. Martín Enríquez de Almanza y Ulloa fue un político militar español. También fue virrey de Nueva España, como también fue virrey del Alto Perú. Fernando Torres y Portugal de Menecia, Venegas y Ponce de León fue un noble administrador colonial español, miembro de una antigua estirpe de la región de Jaén y descendiente de la familia real portuguesa. Fue señor de Villar del Pardo y Escueñela, y luego fue el primer conde de Villar del Pardo. García Hurtado de Mendoza fue el cuarto marqués de Cañete, Cuenca, 21 de julio de 1535, Madrid, 4 de febrero de 1609. Fue un militar español que llegó a ser gobernador de Chile y fue el octavo virrey del Alto Perú. Francisco de Borja y Aragón era un noble militar, escritor y poeta español, segundo conde de Mayalde, y conocido por su matrimonio que lo convirtió en consorte y luego en un titular como el príncipe de Esquilache. También fue un importante poeta del barroco. Toledo fue uno de los virreyes más importantes de este periodo. Entre 1545 y 1570, la desordenada expansión de la población de las faldas del cerro demostró que era impredecible un mecanismo de organización que pudiese establecer una orden estatal capaz de aprovechar ese excepcional contexto económico. Podemos decir que el virrey Toledo fue uno de los grandes organizadores por darle una adecuada estructura legal, esforzando importantes instituciones en torno a las cuales giró la administración del país durante 200 años, como también en otras ocasiones fue considerado como un tirano de la exageración explotada hacia los indios. Situación política del periodo. En este periodo, el rey era el que estaba a la cabeza de toda institucionalidad administrativa, jurídica y política. Es decir, era un sistema monárquico. Las instituciones que administraron todas las colonias en este momento fueron la Casa de Contratación y el Consejo de Indias, que gobernaban por orden real.
pero en América las instituciones administradoras fueron los virreinatos, entre otros. Los reyes gobernaban con las cortes, compuestas por nobles, eclesiásticos y procuradores de las ciudades libres, pero desde el siglo XVI se creó el Consejo de Castilla. Dentro de este consejo se formó una comisión especial para Indias denominado Plenum Concilium 1517. Más tarde Carlos V independizó al Plenum. En 1524, en costumbres y limpieza de linaje, temerosos de Dios y escogidos en letras y prudencia con la denominación de Consejo de Indias, que tenía un presidente, 5 ministros y un fiscal, todos letrados o clérigos. Más tarde, Felipe II aumentó el personal a 12 miembros que deben ser personas aprobadas. El Consejo Supremo de Indias tenía jurisdicción en todas las colonias en materia de política, justicia y legislación. Supervisaba la casa de contratación y ejerce patronato sobre la Iglesia. Toma parte de la Junta Real de Hacienda y Junta de Guerra de Indias. Suárez, 1986, página 32. El Consejo de Indias, en representación del rey, sancionaba los impuestos y nombraba a las autoridades. Había la Real Hacienda y posteriormente tribunales de cuentas. Los virreyes fiscalizaban las cuentas, pero a veces venían los intendentes de la Real Hacienda. El Consejo de Indias enviaba visitadores para establecer o modificar los impuestos. Los ingresos se dividían en gastos de la colonia y envíos al rey, y el déficit de un virreinato se cubría con los ingresos de otros virreinatos. Aún en 1770, las rentas procedían en un 85% de Potosí. Los diezmos y primicias eran del clero, por las cláusulas del concordado, para sufragar los gastos del culto. Además tenía latifundios, obrajes, manufacturas, misas, haciendo que sus riquezas casi iguales a las de la corona. Situación económica del periodo. Y entre todas las partes de Indias, los reinos del Perú son los que más abundan de metales, especialmente de plata, oro y azogue. Y es de tanta manera que cada día se descubren nuevas minas, y según es la cualidad de la tierra, es cosa sin duda que son, sin comparación, mucho más las que están por descubrir que las descubiertas. Y aunque parece que toda la tierra está como sembrada de estos metales, más que ninguna otra que se sepa al presente en el mundo, ni que en lo pasado se haya escrito. La década de 1650 fue dramática para la carrera de Indias. La monarquía observaba con estupro cómo se derrumbaba el vínculo a través del cual mantenía unido a su imperio atlántico. En medio de las continuas guerras europeas, las remesas de plata habían colapsado. Los mercaderes se habían volcado al fraude. El impuesto de la avería era insuficiente para mantener las flotas. La economía castellana era incapaz de satisfacer las demandas coloniales. Los comerciantes extranjeros controlaban Sevilla y, para empeorar las cosas, las colonias, sobre todo el Perú, se habían infiltrado en el sistema atlántico que había sido diseñado para controlarlos. Contreras, 2020, página 271. La economía colonial estuvo monopolizada durante mucho tiempo por España. Estaba basada en el saqueo, la esclavitud y la explotación de sus principales rubros, como la minería, la agricultura, la manufactura textil y el comercio. Esta economía terminó abriéndose al libre comercio gracias a la falta de capacidad de España de contener a los piratas, bucaneros y países potenciales que intervenían en los territorios peninsulares. Situación social. El indígena nunca dejó de manifestar sus anhelos de libertad, como lo comprueban los innumerables sublevaciones, tanto las que culminaron con el gran alzamiento del 1780. Para soportar imposiciones de la corona española sin la menor señal de autonomía hacia esa sociedad, a esa nueva sociedad que configuró a lo largo de los años, conformando por españoles, mestizos, criollos, indígenas y negros. Situación educativa del periodo. En este periodo hacemos mención que tenía que haber una generación antigua para enseñar a una nueva generación, que en esta situación era de padre a hijo. Con el paso del tiempo, esto se convirtió en una educación sistemática que luego pasó a manos del Estado.
Los padres de familia y las personas mayores enseñan a los niños. Les enseñan y les ejercitan en sus costumbres y oficios. Les transmiten conocimiento y cultura en general, aunque de forma desorganizada y empírica. De esta manera, el hijo del pescador se vuelve pescador, el hijo del carpintero se vuelve carpintero, y etc. En los primitivos tiempos de la humanidad, se desarrolló ampliamente la educación natural. Sin maestros, sin planes, sin libros ni programas. Suárez, 1986. Las grandes etapas educativas son escuelas de primeras letras, que hoy llamamos primaria o educación básica, o instrucción básica. Luego viene el colegio secundario, que llamamos educación media. Vencidas estas dos etapas, viene la educación superior, que comprende institutos y academias especializadas y la universidad. Página 40, Suárez, 1986. Con una idea semejante, Reyes nos menciona, la educación colonial se realizó en dos sistemas, uno universitario o superior y otro de estudios menores. La educación superior otorgó diversos grados, bachiller, licenciado y doctor. Los estudios se realizaban en colegios mayores y en la universidad. La fundación de la Real Pontificia Universidad de San Francisco Javier, que se llevó a cabo en 27 de marzo de 1624. Podemos señalar que la educación a un principio era dirigida por los padres, que pasó a manos del Estado. Un dato importante es la educación sistemática. Cabe hacer mención que en este tiempo los libros fueron de una gran influencia para la educación, ya que hubo un decreto de no pagar derecho alguno por los textos extranjeros. A esto hacemos resaltar las primeras instituciones educativas que fueron construidas, según la historia, por un libro nuevo que encontraban o descubrían, hacían una fiesta en los conventos. Y ahí se traducían y se publicaban. En aquel ambiente intelectual y espiritual, en 1480, los reyes católicos decretaron en la ciudad de Toledo vía libre a la circulación de libros en todo el reino. El decreto decía: no se pagará derecho alguno por la introducción de libros extranjeros en estos reinos, considerando cuanto es provechoso y honroso en estos reinos, se traigan libros de todas partes, para que con ellos se hagan letrados. Mesa tiene una idea semejante al respecto. Entre los centros de enseñanza, el más antiguo es San Cristóbal, que fue fundada en 1595. Se enseñaba en la teología dogmática, escolástica y moral, leyes reales, civiles y canónicas, filosofía, gramática y latín. Estaba luego el Colegio de San Juan Bautista, llamado también el Colegio Azul, que fue fundado en 1621, que había sido regenerado por los jesuitas hasta su expulsión, después de la cual se convirtió en un centro similar a San Cristóbal, con iglesias, cátedras, lo que creó una fuerte rivalidad entre ambos colegios. Mesa 2016. Como se podrá observar, las primeras unidades educativas eran mandadas por el Estado y la Iglesia. La educación era elitista. A esto se unen las primeras fundaciones de las instituciones educativas. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Noemí Barja y les voy a hablar un poco de los pensadores del periodo.
Para empezar tenemos a Melchor Pérez Holguín del año 1660 al año 1732, de profesión pintor. Su estilo alcanza la madurez y la singularidad cuando introduce la multiplicidad de figuras y el colorido más brillante en lienzos. El triunfo de la Iglesia, el juicio final o entrada del arzobispo Morcillo en Potosí, además de su valor pictórico, son insuperables testimonios de las costumbres del lugar y la época, por el detallismo preciosista en la composición de cada uno de los múltiples personajes que pueblan las exuberantes telas. Cobró bastante fama en esta época virreinal por los magníficos trabajos de pintura que realizaba en cuanto a figuras coloridas, lo más brillante y colorido en lienzo, en el cual trabajaba y se destacaban sus obras. Un dato importante es que Melchor Pérez Holguín aparece en el billete de 50 bolivianos. Otro pensador que tenemos sería Tadeo Jaenke, naturalista, botánica, zoólogo y geólogo. Estudió la flora, la fauna y la mineralogía del territorio. Ejerció la medicina e introdujo por primera vez la técnica médica de la vacunación. También se especializó en el estudio de las plantas autóctonas con las propiedades farmacológicas. Lo más sobresaliente de este pensador es destacar que él fue uno de los primeros que ejerció la medicina en su totalidad, llegando a obtener la técnica de la vacuna con diversas plantas con propiedades farmacológicas, para así aliviar enfermedades y dolores. También tenemos a Bartolomé Arsanz de Urzúa y Vela, del año 1674 al año 1736, historiador cronista. Potosino, autor de un monumental trabajo literario e historiográfico, que bajo el título de Historia de la Villa Imperial de Potosí, en los años 1705 comenzó a escribir la Historia de la Villa Imperial de Potosí, obra que se vio interrumpida por su muerte y fue continuada por su hijo Diego, quien agregó 8 capítulos más de inferior calidad y lleno de hechos esperpénticos, recuperada a principios del siglo XX. Fue uno de los historiadores que se llevó gran parte de respeto por en ese momento detallar la historia de la Villa Imperial, con esa magnífica obra literaria que plasma todo lo ocurrido durante la conquista española. Gracias. Conclusiones. A manera de cierre, llegamos a las siguientes conclusiones. Este periodo estaba dirigido por virreyes y el más destacado fue Toledo, con su gran administración y seguidamente con el Consejo de Indias. Este periodo se caracteriza por ser un sistema monárquico dirigida y gobernada por un rey a la cabeza, el cual organizó un sistema político-administrativo de forma ordenada rigurosamente, para así llevar las colonias muy bien administradas y de la misma manera gozar de los beneficios de las riquezas que entraban a la corona. La economía colonial fue mercantilizada por la acumulación de metales preciosos. España controlaba toda la economía colonial, como la minería era la mayor actividad económica, por lo que los virreyes explotaban a los indígenas laboralmente para extraer los minerales. De entrada a la sociedad colonial se exaltó la superioridad de los colonizadores sobre los indígenas, una sociedad de privilegios a los españoles quienes acaparaban los cargos públicos, las propiedades y las posibilidades de educación, mientras que la población indígena no tuvo oportunidad de progreso. En este periodo destaca el Estado y la Iglesia como una gran influencia respecto a la educación, la creación de las diferentes instituciones educativas, también el sistema que se realizaba para la educación, como la educación sistemática. También que había que haber una generación antigua para enseñar a una generación nueva. Estos pensadores dejaron una riqueza inmedible en cuanto a cada una de las obras de arte, a sus escritos en obras literarias como en el campo de la medicina, que a medida del transcurso del tiempo fueron a convertirse en legados importantes para la historia de la colonización en nuestro territorio.